las 8:45, miércoles de mucha lluvia. Le doy la bienvenida a Marinés Rivera. Marinés, un gusto en saludarla. Buenas noches, don Mariano, qué gusto estar aquí con usted de nuevo en las 8:45. Aquí seguimos. Aquí seguimos hablando ahora un poco de economía el día de hoy. Así es, el día de hoy hablaremos de economía, dado de que en las últimas semanas se han dado a conocer datos, cifras que avisoran una situación compleja en materia económica. Efectivamente, Guatemala, podemos asegurar, goza de una estabilidad macroeconómica. Las calificadoras de riesgo han premiado esto, incluso algunos ya ven cada vez más cerca la posibilidad que Guatemala pudiera alcanzar el grado de inversión. Sin embargo, hay algunos problemas económicos, más allá de una buena recaudación, un déficit fiscal relativamente bajo, pudiera ser menor, pero bueno, no necesariamente se están aplicando reglas fiscales. En fin, hay bastante que discutir en relación a la situación de Guatemala, pero no podemos dejar de mencionar lo que pasa en el mundo. Ya todos los países están sufriendo de procesos inflacionarios. Hoy se publicó por parte, en los Estados Unidos se publicó de que alcanzó 9.1, la más alta interanual, lo más alto desde hace 41 años. Otra nota importante es de que por primera vez en muchísimos años el tipo de cambio del euro con el dólar bajó de la paridad. Otro dato importante. En fin, hay bastante que hablar en materia económica, tanto internacional como nacional, y para ello tenemos a dos especialistas a quienes hemos invitado y agradecemos que hayan aceptado. Se trata del doctor Oscar Herrera, director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar, y el licenciado José Castillo Bermúdez, profesor en Economía. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación de Canal Antigua. Bueno, doctor Herrera, iniciamos con usted. Dimos unos datos así porque para enmarcar esta situación. Inicialmente, ¿cómo observa usted el desarrollo, el desenvolvimiento de la economía mundial, en particular la de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, fuente de remesas familiares, y por lo tanto nosotros los guatemaltecos debemos de darle un seguimiento a esa economía y un poco iniciar hablando de la economía nacional? Lo escuchamos, doctor Herrera. Gracias, licenciado, gracias por la oportunidad. Buenas noches a todos. Pues sí, definitivamente nosotros como economía pues tenemos una muy clara dependencia de la economía mundial, pero principalmente de la economía de Estados Unidos. Es una realidad en todo sentido, desde la parte comercial, pasando por los flujos de capital, pero también por la parte de las remesas, muy importantemente, ¿no? Y bueno, digamos, todo esta ola, digamos, que está llevando a la economía mundial a una situación tal que, tal como justamente usted lo mencionó hace un momentito, digamos, es algo que no había pasado en aproximadamente 40 años. Sin embargo, hay que remontarse uno a la historia y simple y sencillamente acá hay varios escenarios al mismo tiempo. Recordémonos que después de la crisis del COVID, pues sufren las economías, pues todas las economías alrededor del mundo, un gran debilitamiento, ¿no? Eso es como botar a alguien, dejarlo medio lastimado, al rato se levanta y otra vez volverlo a golpear y tirarlo al piso, ¿verdad? Y esta situación la vivimos en los años 70, la vivimos porque yo ya estaba, ya había nacido, ¿verdad? Pero la vivió el mundo con el shock petrolero, con el choque del precio de los petróleos, del petróleo. Y pues bueno, digamos, esa crisis siempre, digamos, vimos una correlación entre ese shock de precio del petróleo
con los niveles de crecimiento económico. Algunas economías fueron más fuertemente golpeadas y también con el tema de la inflación, ¿verdad? Hoy estamos viviendo, aunque un poco, digamos, con otros matices, porque aunque la historia vuelva a repetirse, de alguna manera los matices son distintos, ¿no? Pero ahora hay una mayor interconexión mundial, ahora los flujos de capital son, digamos, fluyen más rápido y por eso las economías son golpeadas mucho más rápido que antes, ¿no? Y por eso estamos preocupados, es decir, ahora con este escalamiento de los precios, uno puede ver, hacía unos cálculos respecto de la persistencia del escalamiento de los precios, como subir una montaña que no tenga muchos valles, digamos, en la cuesta. Es decir, la inflación va más rápido que en otras épocas, que en las épocas, por ejemplo, de los años 70 y principios de los 80, cuando se dio esa escalada inflacionaria por efecto de los precios del petróleo. Ahora es mucho más difícil, es mucho más compleja, ¿verdad? La situación y ahora los bancos centrales pues tienen un rol y van a tener, y van a tener por un buen tiempo, creo yo, un rol mucho más activo, ¿verdad? Y recordémonos que acá el efecto se traslada después de que sufrimos con los precios, sufrimos con una caída en la economía, esto se traslada a otras variables importantes. Aquí, por ejemplo, la tasa de interés juega un rol muy importante que puede exacerbar el crecimiento económico precisamente porque golpea la inversión, pero también afecta al gobierno, ¿verdad? Pone a trabajar más al Banco Central en términos de tratar de restringir la economía. Y al querer restringir la economía, digamos, limitando la demanda agregada, pues lógicamente esto también le va a ir a pegar al crecimiento económico. Entonces, digamos, todo esto es como más complejo todavía, aunque hay una ventaja, digamos, las políticas monetarias han sido probadas con el tiempo, han venido siendo probadas con el tiempo. Recordemos que en Guatemala también, a principios de los 2000, tuvimos un escenario donde, pues, un shock de precios de petróleo, también a nivel internacional, pusieron a prueba la política monetaria, la inflación se salió de meta, ¿verdad? Eso ya no está, digamos, en los bancos centrales, el tratar de restringir más allá de lo que no permite un shock de esta naturaleza. Y lo otro es que tenemos un componente de inflación bastante importado, bastante importante. Licenciado Castillo, ya el doctor Herrera pues nos daba un poco este contexto de lo que está sucediendo en la economía, la inflación en Estados Unidos desde su perspectiva, ¿qué impacto puede tener en Guatemala? Digamos, eso es lo que le preocupa ahorita a los guatemaltecos, ya hablábamos un poquito ahorita en la introducción, pero ¿qué indicadores observar y sobre todo qué tan alarmados debemos estar aquí en Guatemala al respecto? Gracias, buenas noches. Como bien argumentaba el doctor, digamos, eventualmente lo que va a hacer la Reserva Federal y ha venido haciendo es seguir subiendo las tasas de interés, ¿verdad? Esto para frenar las presiones inflacionarias. Ya hoy se reportó 9.1%, ¿verdad? Que estaba arriba del pronóstico que ellos tenían de 8.8%, y esto eventualmente va a ralentizar la economía y va a pegarle a las expectativas de crecimiento. Y esto, como puede afectar de forma más directa a Guatemala, es, por ejemplo, en una menor demanda de exportaciones, y eventualmente también podría llegar a pasar que lleguen menos flujos, específicamente remesas, ¿verdad? Sabemos que las remesas han venido creciendo muchísimo en los últimos 10 a 15 años. De hecho, comparado con el año pasado, a junio, están 25% arriba. Entonces, el shock, pensando que las remesas representan ya casi un 20% del PIB, del Producto Interno Bruto en Guatemala, no es que entre en el Producto Interno Bruto, pero lo representan como una medida, digamos, el impacto puede estar por ahí.
Licenciado Castillo, usted, tanto el doctor Herrera como usted, pues, y se han focalizado en el tema inflacionario. Evidentemente, este es el impuesto más injusto que existe, no es decretado por un Congreso en la mayor parte de oportunidades, en este caso no, porque afecta a las personas con menos poder adquisitivo. Por eso es lo más injusto que tenemos. Y ya se dijo, y quisiera remarcarlo, el tema de que la composición de la inflación en Guatemala está mayoritariamente influenciada por factores externos. Entonces, si es así, si ya superamos el 7% interanual en Guatemala, siempre hablando de la inflación, ¿es la vía correcta la que está aplicando Junta Monetaria? Ya decretaron un par de aumentos en la tasa de interés de referencia, pero la verdad no se ve que incida, y en particular porque la inflación importada es la que está pegando, y la tasa de interés no necesariamente incide en esa parte. Entonces, en su evaluación, ¿considera que es el camino correcto el que está tomando Junta Monetaria, o hay algunos otros instrumentos que pudieran en algún momento aplicarse precisamente para tratar de entrar a un control de precios, siendo este el objetivo fundamental de la banca central? Licenciado Castillo. Bueno, hay que entender también que en Guatemala los mecanismos de transmisión de la política monetaria no son tan efectivos como en otros países, ¿verdad? Esto, pues, hay varias razones, pero por ejemplo, la flexibilidad cambiaria, que no es tan, digamos, importante en Guatemala como en otros países, digamos, el poder y la concentración de los bancos comerciales hacen que estas medidas no sean tan eficientes como pueden llegar a ser en otros países. Es decir, sí tienen alguna incidencia, pero no son la receta mágica para frenar estos procesos. Y lo otro que podemos ver es que, como usted bien dice, digamos, buena parte de la inflación, tanto en Guatemala como en Estados Unidos, lo veíamos en las gráficas de hoy, está explicada por el aumento de precios en la energía, ¿verdad? Y lo que vemos, por lo menos en las últimas 2 semanas, es que el petróleo ya está por primera vez en el año, o desde febrero, por lo menos, que empieza el conflicto de Rusia y Ucrania, por debajo de los $100. Ahora, doctor Herrera, hablando un poco acerca de, bueno, qué va a representar o qué representa todo esto para el bolsillo de los guatemaltecos, que es parte, pues, también de lo que nuestra audiencia quisiera escuchar, ¿verdad?, en análisis. ¿Qué medidas, pues, puede tomar una persona individual para ir mitigando estos riesgos y efectos que tiene la inflación? Bueno, yo diría que esto va a depender del estrato de ingresos, de la población de estrato de ingreso del que estemos hablando, ¿verdad? Porque eh, siempre al estrato de ingreso medio siempre lo va a comprimir este efecto del incremento de los precios, y el bolsillo le va a pegar al estrato medio. Recordémonos que el estrato medio es el que más consume productos generados por el PIB, el que paga también sus impuestos por el lado tanto por el lado de los impuestos directos como indirectos. Eh, y bueno, esto, digamos, sí afectaría principalmente al sector de la población de estratos medios, pero por supuesto afectará también a los otros sectores de estratos de ingresos más bajos. ¿Cómo? Pues lamentablemente lo que más nosotros importamos es combustible. ¿Sí? Es tal cual, un porcentaje pues importante de las importaciones, es aproximadamente un 15-16% es gasolina, y un 14% es el diésel, ¿verdad? Es básicamente los componentes más importantes de nuestras importaciones. Y de lo que más exportamos, que son los artículos de vestuario. Pues recordémonos que cuando una familia tiene problemas de ingreso, lo que menos va a comprar son artículos suntuarios, ¿no? Lo que más va a comprar es artículos de primera necesidad. Y así sucede en todo el mundo, cuando el mundo también va a estar sufriendo la misma situación.
Lo que más va a comprar son productos, digamos, primarios o de primera necesidad. Y nosotros, pues, con este componente de artículos de vestuario, que es de lo que más exportamos, junto con el banano, café, etcétera, pues al menos estos productos primarios se van a seguir exportando, pero la inflación importada es importante. Y ya lo vivimos, como repito, lo vivimos a principios de los 2000. Y sí, definitivamente le va a pegar a los estratos más vulnerables, ¿verdad? Pero el estrato medio, que es el que más de alguna manera sostiene la economía doméstica, va a ser golpeada, ¿verdad? Está siendo ¿Hasta golpeada porque dónde el se puede proceso sostener? inflacionario está en curso, no va a ser. Y en ese orden de ideas, Oscar Herrera, viendo el segundo semestre y leyendo el último informe del panel de expertos que consulta el Banco de Guatemala, el tema inflacionario como que todavía no es una preocupación grande, mantienen una proyección, una expectativa, digamos, relativamente baja en comparación a por dónde vamos. Es que pretenden justificar una expresión que en algún momento se escuchó de que este proceso inflacionario es transitorio y que por lo tanto de aquí al fin de año regresaremos a esa banda que estableció Junta Monetaria a finales del año pasado, o usted considera que ya recogiendo las palabras del licenciado Castillo, la inefectividad de algunos de los instrumentos de nuestra política monetaria, entonces las cosas van a continuar, y esto en la perspectiva de que si bien es cierto, hay otros temas, la inflación es lo que en este momento más preocupa. Sí, en realidad las expectativas de la inflación eh, todavía no están como muy internalizadas, pienso yo, a nivel de los agentes económicos. Aún no, aún como que no hemos caído en cuenta. Y esperamos que, digamos, al final, pues esto se revierta al rango meta del Banco Central. Pero definitivamente también vemos que el índice mensual de la actividad económica viene desacelerándose, aunque sea un poco, pues ya venía con una caída muy fuerte, ¿verdad? A principio de año y ya en estos meses pues viene desacelerándose aún más, y eso pues también recoge las expectativas de los agentes económicos, no solo digamos por la otra encuesta de la que usted platicaba. Pero definitivamente el Banco Central ahora tiene un reto entre, digamos, un equilibrio entre cuánto pueda la tasa ser, la tasa líder poder ser efectiva para poder frenar un poco la demanda, ¿verdad? Pues existen excesos de liquidez en la economía, y eso lo sabemos. Existen excesos de liquidez en el sistema financiero y de alguna manera, pues veamos que esos excesos de liquidez no estén hoy por hoy afectando o que estén afectando la demanda de alguna manera para poderla contraer. Si eso es inefectivo, pues tendremos que sufrir una inflación por arriba del rango meta a final de año. Y también ya el año está avanzado. Ya llevamos un buen trecho recorrido del año. Ya prácticamente estamos en el segundo semestre y, y bueno, ¿hasta dónde podría llegar la tasa líder para poder influir? También habrá que ver, digamos, la acción del Banco Central y seguirlo un poco más de cerca, ya, digamos, en la próxima decisión que tome el Banco Central de tasa. Pero básicamente, poco, mucho, digamos, uno puede entender que si esto es un shock externo, hay cosas que se salen de las manos. Y nosotros veníamos todavía un poco con el comportamiento de la inflación hacia la meta, convirtiendo hacia la meta, ¿verdad? Pero con la escalada digamos, y la persistencia de la inflación, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y en muchos países de Latinoamérica, pues no podríamos ser nosotros tampoco una cosa rara, es la excepción.
Ahora, licenciado Castillo, digamos, hablando un poco de perspectivas también de crecimiento económico para Guatemala, podemos hablar de que se están, sin duda alguna, ajustando estas perspectivas de crecimiento para el año. ¿Han bajado? Digamos, ¿cuáles son las expectativas en torno a esto, licenciado Castillo? Sí, como decía el doctor Herrera, hay que revisar la tendencia que trae el índice mensual de actividad económica, ¿verdad? Eh, y otra vez, ¿verdad? Hay que ver lo que está pasando afuera, que nos impacta muchísimo y que, a ver, el año pasado tuvimos un crecimiento extraordinario, por decir, extraordinario fuera de lo normal, ¿verdad? En 7,5%, pero esto se debió a lo que tuvimos en 2020, ¿verdad? Entonces, si hacemos promedio 2020-2021, estuvo más o menos en la trayectoria que trae Guatemala en los últimos 20 años de 3,5-4%. Y para este año, que como bien dice el doctor ya está avanzado, va a depender mucho de cómo se desarrolle, por ejemplo, el tema de los precios del petróleo, la crisis energética y el desempeño de la economía global, ¿verdad? Va a afectar mucho a Guatemala porque muchos de los shocks que estamos teniendo son externos, ¿verdad? Y a diferencia de un año como 2020, donde hubo una pandemia y una disrupción, este año las condiciones son distintas. Ahora, regresando un poco en este análisis de perspectiva segundo semestre y de la incidencia que tiene la economía norteamericana en los Estados Unidos, licenciado Castillo, José Castillo Bermúdez, a ver, ya hay una discusión en cuanto a en qué momento pudiera la economía norteamericana, la americana, entrar en un proceso de desaceleración, incluso de una recesión. Ya algunos hablan 2023, 2024, pero bueno, las cosas son tan cambiantes. Mi punto en este momento es, y ya lo comentaba Marinés, es que, bueno, preocupa la inflación, pero no hemos hablado del mercado laboral americano. El mercado laboral americano está bastante robusto todavía. Si uno ve las cifras últimas, la demanda laboral sigue muy fuerte. Han tenido que aumentar el tema del pago por hora en muchos sectores, en otros sectores no encuentran mano de obra. Entonces, este tema del mercado laboral pocas veces lo tratamos. ¿Cómo lo ve usted? Porque si bien es cierto la inflación pudiera ser algo que detiene algunas cosas, mientras la robustez del mercado laboral se mantenga o continúe, pues bueno, ahí hay como un equilibrio y entraríamos a esa famosa discusión si esa recesión es más pronto, posterior, si va a ser dura, si va a ser suave, pero ¿cómo lo veríamos en el contexto de Guatemala? Ese es un punto interesantísimo el que usted toca, porque Estados Unidos actualmente tiene mínimos históricos en su tasa de desempleo. Ya está más o menos en 3,6%. Y según, digamos, la teoría económica, al subir las tasas y desacelerar la economía, eso eventualmente va a hacer que la tasa de desempleo suba. En economía se conoce como la curva de Phillips. Es una gráfica que relaciona que a mayor inflación, menor será la tasa de desempleo, pero a medida que la inflación baja, digamos, y la economía se estabiliza, por decirlo de alguna manera, la tasa de desempleo inevitablemente sube, ¿verdad? Entonces, las perspectivas que tiene Estados Unidos es que quizás van a cerrar el 2023, no el 2022, sino el 2023 con una tasa de desempleo de 4% en el mejor de los casos y de 6% en el peor, ¿verdad? Y pasando de la economía a la política, donde hoy la inflación es la principal preocupación de los votantes en Estados Unidos, este tema va a jugar un papel fundamental en las midterms de noviembre, ¿verdad? Doctor Herrera, y sumando a esto que ya decía Mariano, digamos, bueno, se está especulando ya que Estados Unidos justamente pues ya está en una recesión o próximo a tenerla, digamos, ¿considera usted que esto ya será una posibilidad para el siguiente semestre? ¿Cómo ve usted los escenarios? Sí, todas las proyecciones de las agencias especializadas, de hecho Bloomberg ya anticipa una desaceleración fuerte hacia finales del cuarto trimestre de este año.
pudiendo llegar la economía de Estados Unidos a un 1.9 de crecimiento solamente en el último trimestre, pero creería yo que los pronósticos desalentadores más fuertes están para el 2023, toda vez que pues esta escalada de la inflación es persistente y recordémonos que afecta al consumo, que es parte importante de la demanda agregada, y eso pues traslada el efecto directamente a la producción. Entonces, y como ya se mencionaba antes, nosotros pues dependemos del consumo de Estados Unidos, así que también eso se verá reflejado en nuestras exportaciones, en nuestra relación comercial con Estados Unidos, y también si afecta el empleo, a final de cuentas, que es una variable que ya el licenciado Castillo estaba tocando hace un momento, pues que es una variable que ha sido resiliente en Estados Unidos. A pesar de muchas crisis, el desempleo ha logrado levantarse o ha logrado mantenerse. Recordémonos que también no afectó tanto a las remesas cuando fue la crisis profunda de 2020 con el tema de la pandemia. Entonces, pero sí, en determinado momento podría no ser tan resiliente como lo ha sido el desempleo en los Estados Unidos. Y ha sido resiliente por las políticas fiscales y por las políticas gubernamentales, ¿no? Y todo el tema de la ayuda social que pues todos vimos y observamos en Estados Unidos. Eso fue, digamos, una inyección importante, digamos, para la economía y para que la economía, digamos, de alguna manera no fuera tan profunda y detuviera un poco la caída del desempleo. Pero, pero hasta cuánto, digamos, la política fiscal en Estados Unidos puede ser una política que sea tal que mantenga los niveles de empleo, de alguna manera, podrían desplomarse. Y bueno, el desempleo latino, que también ha sido resiliente, esperemos que lo siga siendo, pero definitivamente en cualquier momento esto podría ser, si las cifras así lo van mostrando, porque ya una desaceleración muy fuerte, digamos, para este año en Estados Unidos, y con una posible recesión en 2023, pues sí, el desempleo podría afectar, ser una variable que se vea afectada fuertemente, y para Guatemala pues eso es sí. Dependemos de las remesas y dependemos del comercio y del consumo de Estados Unidos. Es un hecho. Y los centroamericanos todos dependemos también de Estados Unidos, porque Guatemala es su segundo socio comercial de Centroamérica, así que nosotros estamos en la misma situación con Centroamérica, de la cual también dependemos un poco con el tema de las exportaciones. Así que, Y en bueno, ese digamos, orden de ideas, pues ese es el panorama. El Salvador no es el mejor ejemplo, creo que hay que ponerle más atención a lo que está pasando en El Salvador, porque ya viendo las últimas cifras, si no pagan los 800 millones de dólares que tienen previsto que se vencen unos bonos, pues yo creo que estarían cerca del default. Pero bueno, eso es El Salvador, solo hay que solo menciono que hay que ponerle ahí los ojos. Doctor Herrera, regresemos al ámbito nacional. Lo decíamos en la introducción, las calificadoras de riesgo están premiando al país por su comportamiento macroeconómico, la estabilidad, se han mejorado las perspectivas y, como lo decía, en algunos lugares ya se está viendo la posibilidad que en un plazo no muy largo pudiera Guatemala alcanzar el grado de inversión. Pero para eso hay mucho que hacer. Si bien es cierto, todo este tema macro está muy bien, es esperanzador, no lo podemos negar. Un problema reiterado, y que lo menciona el Informe Nacional de Desarrollo Humano, publicado el lunes pasado, es que toda esa situación macro baja poco al nivel meso y casi nada al nivel micro. En otras palabras, las personas no están viendo el rédito de esa situación buena de la macroeconomía. Se voltean a ver infraestructura destruida, se voltean a ver temas sociales inconclusos, se voltean a ver no hay suficiente abastecimiento en el sistema de salud.
y entonces la gente empieza a preguntarse, bueno, ¿hasta dónde me sirve que alcancemos el grado de inversión y hasta dónde me sirve que nos estén premiando las calificadoras de riesgo? Doctor, lo escuchamos. Gracias. Sí, en realidad, algunos países pueden ser ejemplo y uno puede compararse también. Argentina ha sido uno de los países fuertemente golpeados en todo sentido. Digamos, estabilidad macroeconómica es muy sensible. En cualquier momento se dispara el tipo de cambio, en cualquier momento cae la economía fuertemente, el desempleo se exacerba. Digamos, esas son crisis realmente que países como Argentina han vivido y otros países también de Latinoamérica. Guatemala pues ha estado en una senda de variables macroeconómicas estables, con un tipo de cambio estable, con una tasa de interés que no fluctúa fuertemente, con un crecimiento promedio por arriba del 3%, etcétera. Y uno pensaría, bueno, entonces si la economía es estable, qué está pasando con la población, porque la población de alguna manera resiente algunas situaciones difíciles de la economía. Eh, Recordémonos un tema muy relevante para ponerlo en contexto de nuestra realidad nacional. Tenemos una brecha de ingreso enorme. Nuestra brecha de ingreso es enorme y eso no lo podemos negar. Entonces, dividir el pastel en partes grandes y luego este pastel se va volviendo los pedacitos de pastel en las partes más delgaditas, esa es nuestra realidad. No es que el PIB per cápita, cuando lo calculamos, sea que eso es lo que devengamos todos o lo que ganamos todos al final de un año o en un periodo de un año. No es así. Ahí tenemos una brecha de ingreso grande. Y también tenemos una realidad que somos un país con una carga tributaria la más baja de Latinoamérica. Entonces, poco o nada puede ser el gobierno cuando se trata de inversión social. Es muy difícil, digamos, echarse al lomo una carga social enorme, tomando en cuenta la brecha de ingresos que tenemos. Y entonces ahí, digamos, ¿qué se puede hacer un poco? Ese es el punto. O sea, ¿no? Más allá de que ya fue probado el tema acá, digamos, de nuestra crisis hospitalaria, nuestra crisis de salud, etcétera. Pero al final de cuentas somos el país con menos carga tributaria y por lo tanto el gasto ejecutable por parte del gobierno está muy amordazado, muy amarrado a lo poco que podamos tener de ingresos fiscales. Así que esa es la realidad. Entonces, si existe un aparato, un Estado, un gobierno que de alguna manera es el ente de redistribución del ingreso, pues con carga tributaria muy baja no llegamos muy lejos. Y esa es la realidad. Y entonces, por eso es que aunque el PIB pueda crecer a una determinada tasa, por supuesto, pues van a haber oportunidades. Si el PIB va a crecer es porque de pronto hay mayor inversión y hay fuentes de empleo, etcétera, pero habrá que hacer un verdadero cálculo de hasta dónde puede crecer la economía o debería crecer la economía para junto con cerrar esa brecha de ingreso o irla cerrando un poco más para que realmente el PIB per cápita se parezca un poco a la realidad. Pero bueno, esa es la realidad, no podemos esconderla. Afortunadamente tenemos estabilidad macroeconómica, sino las crisis que ha sufrido Argentina con brecha de ingreso también, con amplia brecha de ingreso y crisis muy fuertes, se han visto cosas tremendas, un subempleo pero terrible en momentos de crisis, cosas que no hemos vivido en Guatemala, a no ser un poco en la década de los 80,
pero bueno, digamos, afortunadamente tenemos estabilidad macroeconómica. Licenciado Castillo, y un poco en torno a esto, digamos, ¿qué hacer? Ya el doctor Herrera pues mencionaba un poco respecto a la carga tributaria, pero desde su perspectiva, ¿qué condiciones a corto plazo se deben sentar? ¿Qué medidas incluso se pueden tomar pues para que justamente el guatemalteco de a pie perciba todos esos indicadores positivos macroeconómicos que ya mencionaba aquí Mariano y también el doctor Herrera? Sí, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que menciona el doctor. Digamos, si aunque Moody's mejore la perspectiva de Guatemala, llegar al grado de inversión es muy difícil porque ellos reiteran que hay que trabajar en fortalecimiento institucional, Estado de Derecho, etcétera. Y tenemos muchísimas fallas institucionales en Guatemala. Ya decía, por ejemplo, el doctor, una de las cargas tributarias más bajas del mundo, uno de los índices de Gini más altos de Latinoamérica y del mundo. Ahora Forbes acaba de publicar su índice de competitividad para América Latina y Guatemala está casi en el fondo, mucha concentración en los mercados. Entonces, digamos que a corto plazo lograr este grado de inversión se ve difícil dadas las condiciones institucionales, ¿verdad? Entonces, poco sirve celebrar grandes o buenas tasas de crecimiento económico si esto, como bien dicen ustedes, no permea al ciudadano de a pie, ¿verdad? Y por dónde pasa, por el fortalecimiento institucional, porque sin eso la estabilidad macroeconómica, que coincido con el doctor, que qué bueno que la tenemos, pero luego de qué sirve si todas esas otras condiciones no se cumplen, ¿verdad? Y entonces no solo de qué sirve, sino para quién sirve. Entonces la respuesta no la tengo como de qué hacer ahora, pero sí pasa por el fortalecimiento institucional, que es la única forma en la que podemos llegar a eso. Yo lo diría también en otras palabras, la erradicación total de la corrupción, porque eso permitiría sacar un poquito de la discusión lo que hemos discutido por años, que si es alto o baja la carga tributaria, pero creo que es mucho más importante eliminar la corrupción porque lo que se tiene puede alcanzar. El problema es que ni se tiene y con la corrupción se tiene menos. Pero en fin, esa es parte de la discusión. Licenciado José Castillo, el tema de la corrupción tiene que entrar en la ecuación de solución para que la gente perciba que el crecimiento, la estabilidad, todo eso sirva. Y eso me lleva a una pregunta ya en ese contexto próximo, porque creo que alguien, no sé quién de los dos lo mencionaba, ya poco a poco estamos entrando digamos, a los meses finales del gobierno actual, ya van a empezar a hablarse de qué se puede esperar del gobierno siguiente, pero como todavía son 18 meses o alrededor de 18 meses, ¿qué podríamos hacer más? Porque les doy un ejemplo, mucho hablan del nearshoring, de atraer acá las inversiones, pero cuando ven que en Guatemala los puertos están colapsados, los corredores logísticos no sirven, las carreteras están agujereadas, el aeropuerto es de lo peor que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar o cómo podría aprovecharse algo que efectivamente se está dando, que los inversionistas están viniendo, pero que no solo nos ven a nosotros, están viendo a toda el área centroamericana, quedándonos en este ámbito, licenciado Castillo? Entonces, ya viendo en esa perspectiva, ¿qué se puede esperar? ¿Qué podemos hacer todavía? Y ya ver 2024 para adelante. Bueno, yo diría que fortalecer y democratizar las condiciones del mercado, ¿verdad? Recordemos que Guatemala es uno de los dos países en América Latina, el otro es Cuba, que no tiene una ley de competencia. Entonces, empecemos por ahí. Digamos que un desarrollo inclusivo sin una ley de competencia es complicado. Trabajar el tema de infraestructura es importantísimo para captar no solo inversiones, sino inversiones de calidad, ¿verdad? Porque no solo se trata de captar inversión, sino qué tipo de inversión queremos captar y qué le ofrecemos al mundo para captar esas inversiones, ¿verdad? Entonces ahí hay dos ejemplos institucionales que podrían un poco encauzar a Guatemala a captar no solo más inversiones, sino mejores. Ahora, doctor Herrera, hablando un poco acerca también de esto, reformas que puedan también quizás garantizar estos avances, que vayan sentando pues esas bases para la inversión que Guatemala necesita,
pueden, sin duda alguna, reformas a la ley, pues apoyar esto, algunas que usted tenga en mente que pueda pues aportar también a este análisis. Sí, bueno, pues siguiendo en la misma línea que el licenciado Castillo respecto de la percepción que se tiene de Guatemala en el exterior, pues uno se pregunta, ¿tendría que estar en el exterior para ver qué es cómo se percibe? No, pues tenemos acá los índices. Índices de percepción de la corrupción que no mejoran, o sea, no mejoran. Es más, por muchos años, desde 2010, por ejemplo, si tomamos las cifras del índice de percepción de la corrupción que publica Fundesa, vemos por ahí que no levanta, el índice no levanta. Y es tema de muchos, de muchos factores en conjunto, ¿verdad? Porque no es solo el sector público, es todo, somos todos nosotros, ¿verdad? Que al final de cuentas somos quienes hacemos la vida cotidiana guatemalteca. Y entonces, qué podemos esperar de cara, digamos, hacia el futuro, 2, 3, 4 años, 5 años? Tendrán que hacerse reformas importantes y tendrá que ser sectores muy comprometidos, ¿no? Al final de cuentas, uno de los de lo que salta a la vista y que uno ve que por mucho tiempo se ha querido que se apruebe la ley de competencia, y pues no se ha hecho, digamos, y eso pues le afecta al país. Al final de cuentas, eso nos afecta como país, como nos perciben, y por supuesto las inversiones de esa manera no fluyen, como digamos, cuando no hay certeza jurídica, cuando no hay certeza en términos de los procesos, tanto por el tema de comercio, por el tema de, digamos, de la propia inversión y de asegurar la inversión, pues no los hay, pues nadie va a arriesgar su dinero. Que los inversionistas no son hermanitos de la caridad. Los inversionistas que andan buscando es pues menos riesgo y mayor rentabilidad. Entonces, al final de cuentas, y la inversión extranjera, pues en Guatemala, aparte de que ha sido muy volátil, su tendencia pues no es alentadora, viene hacia la baja. Y también esto aunado a la inversión pública, ¿no? La inversión pública que ha venido en franco descenso desde muchos años. Así que, digamos, todo esto aunado nos deja como, bueno, ¿qué es lo que pudiera ser un próximo gobierno, por ejemplo? Uno ve que en materia fiscal, al final de cuentas, el siguiente gobierno se encuentra con una situación difícil. Esa ha sido como la constante entre gobiernos, ¿no? Entre cambios de gobiernos. Entonces, sectores comprometidos en el sector privado, en el sector público, que realmente echen a andar un proyecto de país, un proyecto que actualmente retomamos, lo dejamos, hay comisiones, hay, digamos, grupos, pero que al final de cuentas, qué tan efectivos puedan ser cuando en realidad se pueda dar un consenso. Ese consenso es el que hace falta, realmente. Consenso no Entonces, es sinónimo de uniformidad de pensamiento, eso siempre hay que recordarlo. Doctor Herrera, licenciado Castillo, a ver, nos quedan 2 minutos, nos dice producción, pedirles, a ver, una estimación de alguna de las macrocifras importantes del país para finales del 2022. ¿Creen que efectivamente vamos a tener que revisar la tasa de crecimiento del PIB hacia la baja como lo están haciendo? Pues ya lo estamos haciendo a nivel mundial, regional, pues falta poco para que toque. Y el tema inflacionario, ¿en algún otro elemento? Por favor, muy breve y concreto, doctor Herrera, por favor. Pues tenemos un punto medio de 3% de crecimiento económico, ¿verdad? Pues de un piso, digamos, de 3% económico, un punto medio de 4% y una tasa optimista de crecimiento del 5%. Creo que dadas las condiciones nos vamos a quedar
con la barrita por abajo del 3%. Para eso está el piso, pero yo creo que ese piso no nos va a aguantar en determinado momento si las condiciones persisten y si la inflación en el resto del mundo y principalmente en las economías avanzadas sigue siendo persistente, como lo es. Y ya las correlaciones entre crecimiento, inflación y precio de los commodities, de los principales commodities alrededor del mundo, nos están dando correlaciones altamente negativas en el sentido de que el incremento de los precios de los combustibles va a afectar a la economía, ¿verdad? Y la inflación va a afectar a la economía. Y una relación muy directa entre incremento del precio de los combustibles e inflación. Entonces, digamos, el panorama no es alentador. Yo esperaría que al menos nos quedemos en el piso del 3%, pero esperemos que eso pues sea, ya con eso ya es algo favorable. Y la inflación, pues seguir, digamos, de cerca cómo el Banco Central, al final de cuentas, con la tasa líder, podamos resolver un poco más el tema de la inflación y revertirla hacia el rango medio. Licenciado Castillo, de igual forma, su mensaje final y conclusiones respecto al panorama en lo que se avecina en los siguientes meses. Yo coincido con el doctor Herrera tanto en crecimiento como en inflación, y quiero terminar con un chiste que tenemos entre economistas que dice que una parte de nuestro trabajo es predecir qué va a pasar y la segunda parte es explicar por qué no pasó, ¿verdad? Entonces es difícil hacer este tipo de proyecciones, pero por eso hay pisos y techos, y coincido bastante con la apreciación del doctor Herrera. Bueno, José Castillo ya anticipó que lo vamos a invitar si sus predicciones y estimaciones no cuadran, para que nos expliquen por qué no cuadraron. Así que le tomamos ahí el chiste, José, para que oportunamente empecemos a escuchar sus explicaciones del por qué no cuadraron sus estimaciones. Bueno, muy amables, les agradecemos. Buenas noches. Muchísimas gracias, feliz noche. Bueno, Marinés, muchas gracias. Así cerramos el programa de hoy en la noche. El tema económico hay que seguirlo, el inflacionario va a continuar siendo de preocupación. Así es, sin duda alguna, mañana. Así que aquí estaremos analizando los siguientes meses qué sucede. Gracias, apreciamos que nos hayan acompañado. Buenas noches, hasta la próxima.